buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hoy la noticia política sin duda ha estado centrada en la capital tinerfeña porque el Partido Popular ha presentado ya de manera oficial a su candidato de cara a las elecciones municipales del año 2023. Será Carlos Tarife. No es una sorpresa porque es algo que ya se venía comentando en los mentideros políticos, pero hoy vamos a hablar de esa candidatura y por supuesto de muchos asuntos de la actualidad de la capital tinerfeña con el propio Carlos Tarife. Carlos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias a ti y a Mírame Televisión por la invitación. Lo primero, esa noticia, ya es usted el candidato oficial del Partido Popular para las próximas elecciones. Lo cierto es que su partido viene después de un mal resultado en el año 2019, se convirtieron en la cuarta fuerza política del ayuntamiento, perdiendo votos con respecto a 2015 y sobre todo con respecto a 2011, cuando ganaron en votos con Cristina Tavío las elecciones en la capital tinerfeña. ¿Qué va a ofrecer Carlos Tarife distinto a lo que se ofreció en 2019 para intentar cambiar esa inercia política? Bueno, la verdad que en el 2019 no era el mejor momento del Partido Popular. No hay que personalizarlo en ningún candidato porque yo creo que no solo en Canarias, a nivel nacional, pues no nos fue muy bien, ¿no? Desde luego estábamos con un partido pues, que había perdido el gobierno del Estado el año anterior, con un cambio de presidencia del partido. Cabe recordar que Mariano Rajoy dejó de ser presidente y entró Pablo Casado. Un mes antes de las municipales nos enfrentamos en unas generales donde el Partido Popular sacó 66 diputados, una cifra yo creo que de las más bajas que ha tenido la historia, y desde luego un mes después pues no esperábamos un buen resultado. Nosotros empezamos este mandato en oposición, donde nos colocaron los ciudadanos, 3 concejales, el que fue candidato y portavoz Guillermo Díaz Guerra, Alicia Cebrián, mi compañera, y yo. Es verdad que a mitad del mandato, pues no a mitad, sino a los 14-15 meses hubo la opción de una moción de censura. Hemos estado gestionando con aciertos y con errores, porque no hay nadie que cometa todo tipo de aciertos y todo tipo de errores en política, sino siempre hay que repartir pues las áreas de urbanismo, deportes y servicios públicos. Y a partir de ahí, bueno, pues desde este año que se me dio la oportunidad de ser portavoz a finales de febrero, pues ya algunas voces autorizadas del partido me hablaban de la posibilidad de ser candidato, cuestión que se me confirmó pues prácticamente a principios del mes de diciembre. Y yo lo que quiero para la ciudad es aportar, yo creo que un nuevo impulso. Santa Cruz durante muchos años yo creo que ha vivido de espaldas al mar. Santa Cruz yo creo que tiene que recuperar la voz de los barrios. Yo soy muy crítico, a pesar de que estoy en un gobierno y entiendo que hay que ser responsable de las cosas buenas y cosas malas, pero soy muy crítico con las situaciones de muchos de los barrios de Santa Cruz. Creo que tenemos que mejorar infraestructuras, creo que tenemos que seguir con esos planes de accesibilidad, que tenemos que mejorar las dotaciones de los barrios. Se ha visto que se saca un expediente de asfaltado y se ven más necesidades en las calles. Tenemos que tener mejores parques, mejores zonas infantiles. De alguna manera hoy hablaba de ese nuevo impulso que necesita la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y que, bueno, con sentido común, con trabajo, que es algo que me caracteriza, pues estamos dispuestos a darle. Alguien que nos esté escuchando puede decir: bueno, Carlos Tarife, está usted en el gobierno municipal, arregle todos esos problemas ahora que puede. Bueno, varitas mágicas no existen. Estamos en el gobierno municipal, pero tenemos el peso que tenemos y las áreas que tenemos. Yo soy de los convencidos que si tuviéramos más capacidad de acción, y creo que tú conoces la historia de Santa Cruz, cuando el Partido Popular ha tenido áreas, yo creo que lo ha hecho razonablemente bien y las cosas han funcionado. No ha habido casos de corrupción, se han destrabado asuntos importantes para la ciudad. Fíjese usted, en este mandato corto de 3 años, quitándole un par de meses del mandato de la parte que estuvo Patricia Hernández, pues hemos conseguido aprobar el plan del Toscal. 14 años de tramitación, pero lo hemos conseguido. Hemos conseguido poner en marcha, insisto, el mayor plan de asfaltado que se ha hecho nunca en la ciudad. Estamos convirtiendo la Rambla de Santa Cruz en una Rambla 100% transitable desde la piscina hasta la avenida Naga. Le hemos dado la vuelta a la gestión del deporte en Santa Cruz. Nosotros cuando entramos a gestionar deportes nos encontramos una piscina verde y hoy es una piscina donde se celebran campeonatos internacionales. Nos han dado premios de cómo están las instalaciones deportivas en la ciudad. Es decir, a pesar de que estamos en el gobierno, tenemos ideas para lograr una mayoría suficiente que nos pueda colocar al frente del ayuntamiento y desarrollar nuestro programa al completo. Usted convendrá conmigo que si tú al final tienes que pactar con un partido político, pues tienes que ceder tú y ceder la otra parte. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad. Hablando de pactos, Carlos, porque hemos visto como incluso en el Cabildo de Tenerife, donde gobierna el Partido Socialista con Ciudadanos, pues ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, con el Partido Popular para aprobar los presupuestos insulares. Esto no ha sentado muy bien a Coalición Canaria a nivel insular, pero tampoco a nivel municipal. Pero bueno, el Partido Popular pues, ha considerado que son buenos presupuestos para la isla y los ha apoyado.
Por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a gobernar con el Partido Socialista si se diera esa posibilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? ¿Está abierta esa puerta? Vamos a ver, de entrada yo creo que la tarea que tiene el Partido Popular en Santa Cruz, y ahora mismo me toca a mí estar al frente de esa tarea, es unificar el voto de centro-derecha. Aquí se nos ha ido el voto de centro-derecha a muchos partidos. Hay una parte que se nos ha ido a Ciudadanos, hay una parte que se nos ha ido a Vox, hay otra parte que la coge Coalición Canaria, que yo creo que cada día hay más descontento, sobre todo en ese electorado, porque es verdad que Coalición Canaria ha criticado que nosotros, siendo útiles, apoyemos un presupuesto como el presupuesto de Pedro Martín, que por cierto lo que hemos hecho es mejorarlo y que se empieza a hablar de la movilidad a través de los trenes, que se empieza a hablar del puerto de la Cruz. Para Santa Cruz hemos conseguido, por ejemplo, financiación para el proyecto de la zona costera de Añasa o, por ejemplo, más dinero para el Centro Municipal de Acogida, para el que todo el mundo lo conoce como el albergue, pero se llama Centro Municipal de Acogida. Y desde luego creo que esa es la política útil, o sea, cuando uno consigue cosas. A nosotros en Santa Cruz no nos preguntaron, Coalición Canaria, si nos parecían buenos el proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez o no, y sin embargo Coalición los apoyó. Dicho todo esto, yo insisto, la tarea del Partido Popular es tener una mayoría suficiente de votantes de centro-derecha, de personas que apuesten por un proyecto con sentido común, con cabeza y con corazón, para devolver la ilusión a Santa Cruz. Y yo ahora mismo, salvo la línea roja de Podemos, que es verdad que nunca llegaríamos a un acuerdo con Podemos, a partir del 28 de mayo, primero, los chicharreros tienen que votar y a partir de ahí hay que hacer un gobierno que mire por la ciudad y que mire por Santa Cruz. Yo de su respuesta saco dos conclusiones. La primera es que es consciente que Coalición Canaria es un competidor directo de votos, o por lo menos de una bolsa de votos en la capital tinerfeña, por la que al final acaban compitiendo ustedes y Coalición Canaria. Y la otra es que estaría dispuesta a pactar con el Partido Socialista si así se diera esa posibilidad. No está cerrada esa opción, por lo menos. Yo, siendo más claro todavía, con el único partido político con el que yo no me sentaría a negociar absolutamente nada en Santa Cruz, salvo algún tema de interés general, es con Podemos. A partir de ahí, yo creo que cada uno tiene su hoja de servicio y sobre todo su historia. El único partido que sí ha pactado con el PSOE en Santa Cruz es Coalición Canaria. Lo hizo entre el 2011 y el 2015. El Partido Popular nunca ha pactado con el Partido Socialista. Entonces, claro, yo creo que este tipo de debates lo que hay que hacer es que cada uno exponga sus ideas. Yo quiero asistir a debates, si los otros candidatos quieren, para hablar de ideas, para hablar del litoral, para hablar de la vivienda pública, para hablar del proyecto de la refinería, para hablar de la cultura en Santa Cruz, para hablar de muchas cosas. Pero desde luego lo que no voy a asistir es a un debate de que algunos señalen con el dedo de la posibilidad de un pacto PP-PSOE, cuando eso ha ocurrido en Santa Cruz y a nadie se le cayó la cara de vergüenza y hoy lo niegan. Entonces, insisto, creo que lo que no le vamos a dar a ningún partido político es la primicia de poder pactar con unos o con otros. Hablemos de cultura, usted lo ha dicho, vamos a hablar del Museo Rodén, que lógicamente es actualidad en estos momentos. El Partido Popular durante algún tiempo mostró sus dudas públicamente sobre este proyecto, pero finalmente lo ha apoyado en Junta de Gobierno la compra, la adquisición por 16 millones de euros de las esculturas con las que se va a dotar al Museo Rodén. ¿Por qué apoyan este proyecto que está generando críticas dentro del sector cultural y de otros sectores? Pues mira, yo voy a ser muy claro. Si este expediente hubiera empezado de otra manera, seguramente no estaríamos teniendo este debate. Yo nunca voy a discutir la figura de Rodén. Yo creo que la figura de Rodén, con sus esculturas conocidas por todo el mundo, es indiscutible. Lo que sí es discutible, y es lo que hemos discutido internamente y externamente, porque alguna declaración también hemos hecho, no solo en los plenos, sino en prensa, es cómo se inicia este expediente. Y yo en eso sí he sido muy crítico. Yo creo que lo que se tenía que haber hecho por parte del alcalde en Santa Cruz es haber sentado a todos los partidos políticos, es haber sentado al sector de la cultura, es haber sentado a los arquitectos, haber sentado en la misma mesa a los empresarios y hablar de la posibilidad que se le planteó a Santa Cruz en su momento. Y cuando uno hace copartícipe a todo el mundo de un proyecto y cuenta las bondades del proyecto y seguramente también las debilidades, porque cualquier proyecto tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero cuando haces copartícipe a todo el mundo no te estarías encontrando con lo que nos estamos encontrando hoy. Nosotros hemos apoyado este expediente porque yo no voy a discutir la figura de Rodén. Yo creo que traer esculturas de Rodén a Santa Cruz es un atractivo turístico más y es tener un valor más cultural. ¿Pero ustedes están apoyando en todos los términos de este expediente? No, en todos los términos no. Nosotros hemos sido críticos con las formas, nosotros hemos sido críticos con la ubicación.
a mí no me parece bien, sinceramente, que se haya llegado a un acuerdo sobre el Parque Cultural Viero y Clavijo cuando la obra no está ni iniciada. Hemos sido críticos con muchas cosas. Pero han votado a favor de comprar las esculturas. Hemos votado a favor, insisto, porque entendemos que lo que no se puede discutir, lo que no está en discusión, es el valor de una figura como Rodin. Lo que yo creo que tenemos que arreglar es la polémica que se está generando. Pero entonces, ¿por qué votan a favor de gastar 16 millones de euros en dotar de esculturas a este museo? Porque entendemos que es un valor que puede venir bien para Santa Cruz. Por 16 millones de euros. Y lo que vamos a pedir, bueno, eso está tasado por profesionales y con informes municipales. A partir de ahí, lo que vamos a pedir, y lo verán en los próximos días, y esto además es casi una exclusiva que te doy aquí en Mírame Televisión, lo que vamos a pedir ante la polémica que se está generando es lo que se tenía que haber hecho desde el principio, y es sentar a todo el mundo en la misma mesa. Es decir, esto no puede ser un proyecto, y por eso nace mal, porque alguien lo coge como un proyecto de Coalición Canaria. Y esto tiene que ser un proyecto de Santa Cruz. Y para que sea un proyecto de Santa Cruz hay que involucrar a todo el mundo. Yo insisto... ¿Pero de qué sirve hacerlo ahora que ya se ha dado un paso tan importante? Probablemente el más importante de todo el expediente. Pues mire, sirve precisamente para explicar lo que no se ha explicado. Lo que no puede ser es que las explicaciones se obtengan mirando a una cámara de una televisión pública o privada o mandando un comunicado. ¿Pero hay posibilidad de dar marcha atrás? En la vida siempre se puede dar marcha atrás, eso tendrá un coste. Pero como usted convendrá, yo creo que ni usted discute la aportación de Rodin al mundo de la cultura a nivel internacional. Lo que hay que hacer es intentar convencer a todos los agentes de los números que hay y de lo bueno que sería para Santa Cruz. Eso es lo que, insisto, si se hubiera hecho así de entrada, yo te voy a poner un ejemplo que me ha pasado en el día de hoy. Y seguramente después querrás hablar de este tema. Hoy se ha ingresado en la cuenta de Enmasa 3.625.000 euros de la devolución del canon de SACIR. Y yo una de las cosas que he hecho hoy es llamar a los 3 portavoces de los 3 partidos de la oposición para que antes de que se enteren por la prensa, decirle lo que había sucedido. He llamado a Ramón Trujillo, he llamado a la señora Zambudio y he llamado a la señora Hernández. Yo lo que le pido al alcalde de Santa Cruz es que haga un esfuerzo porque esto no se vea como un proyecto de Coalición Canaria. Esto se tiene que ver como un proyecto de valor cultural para Santa Cruz. Hay que explicarlo y hay que convencer. ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho desde el minuto 1? Algunas cosas que hemos conocido en los últimos días. Bueno, vamos a ver un titular que ha publicado el periódico El Español en los últimos días. El Affaire de Rodin, los museos vienen de París. Santa Cruz de Tenerife se prepara para adquirir un conjunto de ediciones limitadas en bronce para montar ahí un museo del artista. En esta información se dan un montón de datos, se analiza en profundidad, es la información más completa que yo personalmente he leído y he visto sobre este asunto. ¿Usted ha podido leer este artículo? Sí, lo he leído y... ¿Qué le parece? Bueno, me parece que hay algunas cosas que pueden ser ciertas, otras que no. Yo conozco el expediente. Yo vuelvo a decir lo mismo. Para mí, yo no voy a discutir la figura de Rodin, es una figura internacionalmente conocida y ahí creo que hay un valor intrínseco que puede venir muy bien para Santa Cruz. Para mí, en lo que hemos fallado, y me pongo como tercera persona del plural, porque somos un grupo de gobierno. Es verdad que nosotros no tenemos la competencia ni en el área de patrimonio ni en el área de cultura, pero creo que lo que se ha fallado es en la comunicación inicial del proyecto. Evidentemente ustedes no son los competentes directos de este expediente, pero sin su apoyo, sin los 3 votos del Partido Popular, no hubiera salido adelante. Yo quiero hacerle 3 preguntas sobre esto que creo que son importantes a raíz de esta información. La primera es que existe un pleito judicial que podría provocar, porque así se solicita, la liberalización de la edición de las copias de bronce de Rodin. Esto, lógicamente, bajaría muchísimo el nivel del precio de esas posibles esculturas y esa posible reventa en el caso de que esa inversión saliese mal. ¿No se tendría que haber tenido en cuenta o haber esperado a la finalización de este pleito, en su opinión, antes de iniciar este expediente? Bueno, primero vamos a esperar a ver cómo queda ese pleito y en todo caso los actos administrativos son revisables. Por lo tanto, vamos a ver cómo queda. Yo antes de adelantarme a una resolución judicial, prefiero que salga la resolución judicial. Tú me estás hablando de esperar. Bueno, en cierto modo... Porque ¿qué prisa hay en hacer todo esto ya? En aprobar todo este expediente. Pero es que hay una cosa, en fin, yo cuando, por ejemplo, cuando intento que los funcionarios de servicios públicos saquen cuanto antes un expediente de asfaltado o un expediente de un parque infantil y lo llevo a la Junta de Gobierno,
En fin, lo que no hacen el resto de concejales es preguntarme por las prisas. Todos tenemos prisa por sacar el mayor número de expedientes posible, porque eso se llama gestionar. En todo caso, esa pregunta a lo mejor la debería responder o la concejala de Cultura o el alcalde de Santa Cruz. Yo te vuelvo a dar mi opinión. En esto no había que tener prisa. En esto lo que había que hacer era involucrar a toda la sociedad de Santa Cruz, que el proyecto no sea de un partido político y que hubiera sido, en fin, yo te lo digo, si yo hubiera sido alcalde, ¿qué hubiera hecho? Hubiera sentado a todo el sector cultural, económico y político de la ciudad para explicar la oportunidad. La oportunidad tiene sus fortalezas y sus debilidades, por supuesto, como todo en la vida, pero evidentemente hubiera empezado la casa por el suelo y no por el tejado. ¿A usted qué le parece que hay dos nombres que salen en esta información como posibles intermediarios de esta operación? Lo cierto es que, bueno, vamos a ver una fotografía de la presentación de ese acuerdo al que se llegó con el Museo Rodin de París, que saben que es el suministrador de esas obras, es el que hace el negocio y al que le viene muy bien porque había perdido bastantes millones en ingresos en los últimos años. Y en esa foto aparecen, además de Enrique Arriaga, el propio José Manuel Bermúdez, Juan José Martínez, el concejal de Hacienda, de Fernando Martín Menis, aparecen Javier Garabal y Marcos Cohen. Son dos figuras que en ese artículo que veíamos antes se presentan como posibles intermediarios. Yo lo que le quiero preguntar es, fíjese, una pregunta muy concreta, Carlos. ¿A usted qué le parece que la persona que hace el estudio económico, la empresa que hace el estudio económico en el que se basa el ayuntamiento para decir que esto es una operación rentable, pertenezca a esa empresa, a uno de esos dos intermediarios que en principio pues está haciendo gestiones, y ahí lo vemos en la presentación de este acto, para que esto salga adelante? ¿A usted eso le parece bien? Mi opinión en este sentido no creo que sea relevante, es decir, ni bien ni mal. Teniendo en cuenta, es que yo, perdón que insista, que los votos del Partido Popular han sido decisivos para que esto se apruebe. No, pero no confundamos. Mire, los votos del Partido Popular, y lo vuelvo a decir, van en relación a que el Partido Popular, su Comisión de Cultura, el Partido Popular a nivel insular, nunca va a discutir el valor que conlleva para Santa Cruz, para La Laguna o para Arona la posibilidad de tener un museo Rodin. Eso no lo vamos a discutir. No, aquí lo que se discute es el precio. Probablemente ni siquiera se discuta lo del Museo Rodin. Usted me ha hablado de un contencioso, efectivamente. Usted me está hablando ahora de la presencia en esa foto de una serie de personas. Entre ellas la encargada de elaborar el estudio económico en el que se basa el ayuntamiento para llevar a cabo la operación. Yo, a partir de ahí, insisto, son decisiones personales, el viajar, el no viajar, el estar en una foto. Yo en eso no voy a entrar. Creo que sinceramente no es lo importante. Para mí lo importante es que esto, si no se reúne el consenso suficiente del mundo de la cultura, del mundo de la universidad, del mundo del empresariado en Santa Cruz, de la sociedad política en general, va camino de ser un fracaso. Y creo que estamos a tiempo de rectificar, y creo que estamos a tiempo de sentarnos. También es verdad que hay un problema, y es que hay unas elecciones dentro de 150 días. Y eso no es un problema, es una solución a lo mejor. Pero desde luego, cuando uno comienza mal un expediente, tienes opción de rectificarlo. Pero yo a día de hoy, insisto, lo que le pediría al alcalde, a la concejala de Cultura y al concejal de Patrimonio es que sentara a todo el mundo en una mesa y explicara ese expediente para salvar la situación. Insisto, creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es salvar la situación. Claro, es que de su respuesta me surgen otras preguntas, porque claro, y usted me va a decir, es que yo lo quería sentar a todo el mundo en una mesa. Claro, yo lo que le quiero preguntar es si usted, después de leer estos datos, de conocer otros que probablemente usted conozca, ¿tiene dudas o cree que es posible o necesario revisar esa situación ahora mismo? Parar esto, es decir, vamos a parar y vamos a analizar esto para ver si tenemos que dar marcha atrás o no. Yo lo que yo creo que hay que hacer es sentar a todos los sectores en Santa Cruz. Te lo vuelvo a decir por cuarta vez, es decir, sí. No es una cuestión de dar marcha atrás o seguir con el expediente, es una cuestión de llegar a un consenso. De llegar a un consenso, es decir, lo que no puede ser... ¿Y si no hay consenso? Y si no hay consenso, a lo mejor hay que revisar el expediente. Soy así de claro. Es decir, lo que no puede ser, y en esto te pongo la comparativa que también afecta a mi partido, lo que no puede ser, por ejemplo, es que en este país se hagan leyes educativas con los distintos partidos políticos y cuando cambie un gobierno se hace otra distinta a la que había anterior. Oiga, con el mundo de la cultura no se puede estar haciendo política. Y por lo tanto, yo creo que esto, que sinceramente, lo vuelvo a repetir, no creo que nadie discuta el valor de la marca, el valor del nombre de Rodin. Nadie lo puede discutir. Lo que se están discutiendo son las formas y lo que se están discutiendo es el precio. Y para que esa discusión acabe,
Pues hay que ser transparente, hay que sentar a todo el mundo, hay que explicar la oportunidad, hay que darle la oportunidad a la gente a hablar, etcétera, etcétera. Usted es concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hay un sentir general. Al final esto es una percepción subjetiva de cada uno. Yo tengo mi opinión, probablemente cualquier ciudadano y vecino tendrá la suya y dependiendo de dónde viva, pues tendrá una u otra opinión. Pero hay un sentir que se expresa mucho en las redes sociales de que Santa Cruz es una ciudad sucia. ¿Usted está de acuerdo? Yo en parte puede que esté de acuerdo, pero desde luego lo que no voy a hacer es entrar en el juego político en el que entran algunos. Yo he visto declaraciones en esta misma mesa de Patricia Hernández de que Santa Cruz está sucia. Pero cuando durante 14 meses Patricia Hernández fue alcaldesa, nunca dijo Santa Cruz está sucia. Y lo seguía estando, igual que le dije yo a Patricia Hernández. Bien, yo soy muy crítico con la situación de muchas cosas que están ocurriendo en Santa Cruz. Es decir, creo que es mejorable la limpieza en la ciudad, creo que es mejorable. Creo que, por ejemplo, hemos mejorado los sistemas de zafarranchos de limpieza. Se están haciendo baldeos en la zona donde depositamos la basura, en la zona de los contenedores. Se ha cambiado, por ejemplo, el sistema de recogida de enseres, donde antes en cualquier distrito se permitía todos los días sacar enseres y hoy se saca un día a la semana en concreto, es un servicio gratuito. Y así todo creo que tenemos que mejorar. Yo tengo muchas quejas de barrios donde, por ejemplo, necesitan más papeleras y se están poniendo poco a poco. Hay gente que se queja de que tiene pocas papeleras para tirar esos papeles. Ahora, la responsabilidad no es solo del ayuntamiento. Es decir, yo no conozco a ningún barrendero que se levante por las mañanas a tirar basura en los suelos, ni conozco a nadie del ayuntamiento que lo haga. Es decir, el ayuntamiento tiene una serie de obligaciones de poner contenedores a menos de 200 metros de cada vivienda y eso se hace. De poner un número de papeleras suficiente, y eso se hace. De hacer unos baldeos, no solo de las calles, sino de las zonas de contenerización. De alguna manera, de los grandes eventos, carnavales, fiestas de mayo, navidades, tener operativos especiales. Yo, por ejemplo, pues mire, me pasó hace 48 horas. Pasaba por el centro de Santa Cruz y vi una papelera desbordada a las 3 de la tarde y avisé a la empresa. O sea, esas cosas no pueden ocurrir y en eso soy yo muy crítico. Ahora, lo que hay que hacer es mejorarlo. Lo que no se puede es que cuando estoy gobernando la ciudad está limpia y cuando estoy en oposición la ciudad está sucia. Eso es un debate en el que los ciudadanos no nos creen. Decía usted que la responsabilidad no puede ser solo del ayuntamiento. ¿Hasta qué punto es responsable la empresa concesionaria del servicio, en este caso Valoriza, de este hecho, teniendo en cuenta sobre todo esa oferta que presentó en su momento y que, por ejemplo, le llevó a presentar una oferta en la que proponía 80 trabajadores menos que la siguiente empresa que quedó fuera en este caso y que quedó segunda, que fue FCC? ¿Hasta qué punto el hecho de que se haya presentado una oferta a la baja, si se me permite la expresión, en cuanto al número de trabajadores, está afectando en el servicio que está dando esta empresa? No, vamos a ver una cosa. Yo, con respecto a la oferta, ha habido diálogo, ha habido contencioso y al final la razón, tanto en la vía política como en la vía jurisdiccional, se la han dado a los que en la mesa adjudicaron el contrato a esta empresa. Yo, por lo tanto, oiga, pues con esto tenemos que arar, es la situación. ¿Que son menos trabajadores que el contrato anterior? Yo no voy a discutir las realidades. ¿Qué me parece? Hombre, a mí me gustaría tener más trabajadores, pero tenemos que manejarnos con este contrato. Y la empresa tiene una serie de obligaciones. Tiene que cumplir con los parámetros de calidad que puso en respuesta al pliego y que en su oferta dijo que iba a cumplir. Y si no los cumple, para eso están las revisiones que se hacen desde Servicios Públicos. Yo no sé si usted es consciente de que nosotros una vez al mes cogemos a la empresa, la citamos por fuera de la gerencia de urbanismo, del edificio de gerencia de urbanismo y le decimos, nos vamos al Sobradillo, o nos vamos al Tablero, o nos vamos a San Andrés, o nos vamos a Ofra, o nos vamos al centro de Santa Cruz. Y se hacen inspecciones. Y por un papel en el suelo hay una deducción. Y por un contenedor desbordado o con una tapa rota hay otra deducción. Y al final, esos son penalidades que en la factura mensual se le descuentan a la empresa. Una vez al mes lo están haciendo. Vamos a ver. Ese tipo de controles se hacen una vez al mes. Luego hay inspectores a pie de calle todos los días que van regularizando. No, se lo decía porque sí que somos conscientes, por supuesto, de ese asunto. De hecho, fíjense, en septiembre del año 2020, vamos a ver este titular, Santa Cruz impone penalizaciones a Valoriza por el servicio de limpieza. El ayuntamiento realizará cada semana una inspección sorpresa en una ruta elegida al azar. Usted me ha dicho que lo están haciendo una vez al mes, ¿no lo iban a hacer una vez cada semana? Son cuestiones distintas. Una cosa es la ruta con la empresa y otra cosa es que las inspecciones se hacen semanales por parte de los 5 inspectores que tenemos, además en cada uno de los distritos. Es decir, pero ahí hablan de la ruta al azar a la semana. Bien, pero quiero decir, se hacen las dos rutas. Es decir, a lo mejor el titular no estaba bien explicado. Se hace una ruta donde se hace una inspección junto con la empresa y luego los inspectores
todos los días, de lunes a viernes, y hay un retén también que funciona los fines de semana. Se hacen rutas específicas para ver si hay contenedores en mal estado, etcétera, etcétera. Usted hablaba antes de... Vamos a ir cambiando así rápidamente de asuntos, Carlos, porque al final ustedes tienen... son 3 concejales, pero tienen áreas bastante importantes. Además han tenido ese relevo en áreas importantes como urbanismo. Usted fue concejal de urbanismo, ahora es de servicios públicos. Ha cambiado esos puestos con su compañero Guillermo Díaz Guerra. Y usted decía en mayo de 2021 algo tan importante como esto. Vamos a ver este titular. Si no aprobamos pronto el Plan General de Ordenación de Santa Cruz, o Santa Cruz sufrirá un retroceso económico. Si no aprobamos pronto el PGO, Santa Cruz sufrirá un retroceso económico. Sin embargo, este año veíamos este otro titular. Septiembre de 2022, Santa Cruz relega el PGO y se decanta por cambios puntuales en el plan actual. Urbanismo rescinde el contrato al equipo redactor del nuevo planeamiento y apuesta por soluciones más rápidas para los vecinos. Claro, si uno lee el primer titular y después lee este, la pregunta es obligada. Carlos, ¿esto va a ser un problema económico para Santa Cruz, el hecho de que no se apruebe el plan general? Mira, desgraciadamente, pertenecemos al grupo de 16 millones de españoles que viven en ciudades donde la justicia ha anulado un plan general. Y desgraciadamente en el Congreso de los Diputados estar debatiendo iniciativas como la que quería Íñigo de la Serna, que fue alcalde de Santander, de dotar a los jueces de una herramienta legislativa para que en el caso de que un contencioso intentara tumbar un plan general o un plan parcial o un plan especial, en vez de tener que hacer el documento urbanístico completo, se pudiera subsanar la parte que estaba mal, recuerdo que en Santa Cruz era la parte ambiental, pues esa iniciativa ha quedado en una gaveta y el gobierno de Sánchez no la quiere tratar. Fíjese usted lo bien que nos hubiera venido tener eso aprobado, o qué bien nos vendría ahora que tenemos aprobado el plan del Toscal y que de repente si hay un contencioso, pues el plan del Toscal podría caer de manera completa. Oiga, qué bueno sería tener una herramienta legislativa que a los jueces le permitiera no tener que anular planes generales completos. Es que un titular y el otro son compatibles. Cuando yo hablo de que si Santa Cruz no tiene un nuevo plan general pronto, hay un retroceso económico, ¿a qué me estaba refiriendo? Pues mira, me estaba refiriendo a que prácticamente en el entorno de 2 años y medio no se ha dado una nueva licencia a un supermercado, porque hasta que no aprobamos una ordenanza provisional, los supermercados, la planta comercial, lo que usted y yo conocemos como donde paseamos con el carrito para llenar la cesta de la compra, la adaptación básica del 2005 permitía supermercados hasta 750 metros cuadrados, cuando la ley de comercio del Gobierno de Canarias los permite hasta 2.500 metros cuadrados. Claro, cualquier operador de supermercados dice, hombre, yo por 750 metros cuadrados en Santa Cruz, a mí no me vale la pena abrir un supermercado. Y así estuvimos 2 años, desde la anulación del plan hasta que se aprobó una ordenanza provisional. Estamos haciendo muchas cosas provisionales. Mi compañero Guillermo Díaz Guerra ha puesto ya una modificación de la adaptación básica del 2005 para, por ejemplo, volver a tramitar el plan especial de las Teresitas. Claro, pero usted empieza en el mandato con un objetivo, con una decisión. Usted lo decía en esa entrevista, aprobar el plan general. ¿No es un fracaso el hecho de que no hayan podido aprobarlo? Para mí no es un fracaso. ¿Por qué no? Se ha tenido que rescindir un contrato por cuestiones técnicas que el contratista no pudo resolver con respecto al plan general. Se llegó a entregar el documento del avance del plan general, que lo está tramitando ahora mismo, lo está verificando la gerencia, y el año que viene tendremos el avance del plan general aprobado y por lo tanto la mitad del plan general. Y mi compañero Guillermo Díaz Guerra, a través del acuerdo marco, está preparando los pliegos de licitación para las otras 2 partes del plan general que faltan por llevar a cabo, que es la aprobación inicial y la aprobación definitiva. Y yo creo que cuanto antes tengamos el plan general aprobado, antes vendrán mejores oportunidades económicas para esta ciudad. Esto que estoy afirmando creo que lo diría cualquiera. Mientras tanto, pues mire, hemos hecho una ordenanza provisional para que las obras que están al lado del estadio de fútbol, del nuevo zona deportiva, de la trasera del pabellón de deportes Quico Cabrera, se puedan ejecutar. Hemos hecho una ordenanza provisional, por ejemplo, para que los supermercados de hasta 2.500 metros se puedan implantar en la ciudad. Hemos hecho otra ordenanza provisional para que también exista la posibilidad de implantar hoteles en la ciudad. Es decir, estamos de alguna manera parcheando una situación que no es buena para la ciudad. Es decir, a mí me encantaría que no hubiéramos tenido que hacer una ordenanza provisional y que cualquier operador de supermercado desde el minuto 1 hubiera podido implantarse en la ciudad. Eso genera empleo a la hora de la construcción de esa instalación, genera empleo directo e indirecto, es decir, solventar los problemas urbanísticos, y además tú de esto sabes mucho, no es de hoy para mañana. Ese contrato se adjudicó en 2018, si no me equivoco, era usted concejal de urbanismo en el mandato pasado, sí, por 1,1 millones de euros. Yo, una pregunta un poco técnica, no sé si lo sabe, pero me gustaría preguntarle si sabe si esta rescisión del contrato le va a costar algo a las arcas públicas.
se ha pagado la parte proporcional de los trabajos que ha ejecutado, en este caso, el contratista, que ha sido la parte ambiental, tanto del plan general como del catálogo de protección, así como la parte del avance. Eso es lo que se ha pagado al contratista. Nombraba antes el caso de SACIR, las relaciones con SACIR, a raíz de la gestión del agua, a raíz de la gestión de EMASA. Bueno, pues siempre han sido polémicas, también hay un asunto, una causa penal abierta en su momento, precisamente por ese canon que durante un tiempo, bueno, que el canon que tuvo que devolverle el Ayuntamiento de Santa Cruz a SACIR y que ahora, hoy precisamente hemos conocido, se ha mandado una nota de prensa que SACIR ha empezado a devolver ese canon al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Yo quiero preguntarle por esta cuestión. Lógicamente es bueno que SACIR haya empezado a devolver ese dinero ya a las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero también es verdad que en el acuerdo al que se llegó para esa devolución con SACIR, uno de los compromisos que adquiría el Ayuntamiento era apoyar la subida del precio del agua en un 8%, algo que ha sido rechazado en este caso por órganos del Gobierno de Canarias, pero en ese mismo acuerdo se decía que en el caso de que no se aprobase ese dinero, esa diferencia, hasta el 8% de la subida, saldría de los propios presupuestos municipales. Yo no sé hasta qué punto es una buena noticia ese acuerdo de la devolución de ese dinero de SACIR. Bueno, yo, por ejemplo, en el municipio de La Laguna se acaba de dar 2 millones a la empresa que gestiona TEI de agua, precisamente para compensar la misma situación que tenemos nosotros. Yo te voy a explicar algo que es bastante sencillo de entender. Hasta el año 2021, primero, el 60% del agua que consumimos en Santa Cruz viene de la desalación. La desalación tiene unos costes energéticos. Hasta el año 2021 estábamos pagando todos los chicharreros 3,7, 3,8 millones de euros al año por desalar agua en Santa Cruz. Hasta el año 2022, que el coste de la factura eléctrica se nos ha disparado a casi 10 millones de euros, 9,8 millones de euros aproximadamente. Y la subvención que aporta el Gobierno del Estado a través del Gobierno de Canarias sigue siendo la misma, de 750.000 euros. Con 3,7 millones en gastos o con 9,8 sigue siendo la misma, 750.000 euros. El Ayuntamiento de Santa Cruz le pidió al Gobierno del Estado que aumentara la subvención y no lo hizo. A partir de ahí ya hubo una sentencia en el año 2016 sobre un contencioso sobre el tema de la subida del agua, y uno de los factores que decían era que efectivamente se puede subir conforme al IPC de Canarias, pero siempre y cuando hubiera riesgo de equilibrio económico de la empresa. En este caso, nosotros, a través de EMASA, se envió documentación sobre la situación económica de la empresa a la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias y nos han dado en parte la razón. Es decir, han dicho que sí tocaba actualizar las tarifas del agua en Santa Cruz. Pero un 2,5%. Un 2,5%. Bien, no un 6, perdón, un 7,9%. Era la propuesta de SACIR. Que es lo que pedía. No, propuesta de SACIR no. Propuesta de EMASA avalada por informes municipales. Es que esto hay que contarlo. Es decir, esto no es un capricho de un concesionario o de un concejal. Llámese Carlos Tarife, Damas Orteaga, José Ángel Martín o Guillermo Díaz Guerra, que somos los últimos que hemos pasado por servicios públicos en Santa Cruz. Esto viene avalado por datos económicos de la empresa de EMASA, que quiero recordar que es una empresa nuestra y que cuando la cojamos en el año 2031... Hombre, yo no sé usted, pero yo prefiero coger una empresa saneada, con las obras de vertido cero ejecutadas, con las inversiones del ciclo integral del agua ejecutándose, etcétera, etcétera. Son informes de EMASA de equilibrio económico avalados por técnicos municipales y a partir de ahí se pide algo a la Comisión de Precios. Se nos dan parte de la razón. Cuando se nos dan parte de la razón, oiga, ahí es verdad que nos hemos reunido con EMASA y con los técnicos municipales y decimos, oye, tenemos criterios para, de alguna manera, recurrir la decisión de la Comisión de Precios. Y esa es la pregunta que quería hacerle. ¿Por qué van a recurrir algo que beneficia a una empresa privada en vez de mantener una subida del precio que afecta a los ciudadanos y defender a los ciudadanos? Pero es que aquí no hay trampa ni juego alguno. Es decir, aquí hay unos datos económicos clarísimos de un desvío por el coste energético, bueno, de casi 6 millones de euros en las cuentas de EMASA, y a partir de ahí lo que hay son informes municipales que avalan el recurso y se toma la decisión de recurrir. Cosa distinta es lo que vaya a hacer la Comisión de Precios, que nos puede o no nos puede dar la razón. Pero ¿y por qué no se ponen del lado de los ciudadanos? Es decir, oye, es que al final están subiendo la factura a los ciudadanos. Pero vamos a una cosa, es que los ciudadanos en Santa Cruz entienden perfectamente, primero, que el agua no se subía... Que le suban el agua al 8% en vez del 2,5%. Que no se subían, déjame acabar, que no se subía el agua desde el año 2012. Cualquiera que sepa exactamente la diferencia que yo acabo de contar, del coste energético de 3,7 millones de euros al año a 9,8, diría, oiga, ¿esto cómo lo pagamos? Y usted me dirá, es que al final todas las fórmulas a la oposición le parece mal.
Eso sí, le parece mal cuando ellos no gobiernan. Cuando gobiernan, cogen una que sí parece bien en La Laguna, que es sacar 3 millones de euros, que yo le podría plantear al Ayuntamiento de La Laguna, oiga, ¿y usted por qué con 3 millones de euros no asfalta más calles, no hace más escuelas infantiles, no hace más parques infantiles, no hace centros de mayores? Es decir, pero lo hacen para que no se suba el coste. Nosotros lo hacemos de otra manera. Nosotros entendemos que tenemos, y digo tenemos, el agua todavía la tenemos mucho más barata que en Las Palmas de Gran Canaria, la otra capital. Yo no me puedo comparar con otros municipios, sino con la otra capital. Y creo además que la contraprestación no es a un fondo perdido. Es que al margen de eso, insisto, se van a hacer las obras de vertido cero. Yo cuando anunciábamos las obras de vertido cero en Taganana y en Tachero, es que la gente nos aplaudía. Y cuando hemos anunciado que el año que viene se van a acometer también las obras para solucionar los problemas que hay en Añasa y en Acorán, es que la gente está de acuerdo con eso. Es que lo que no puede ser es que este municipio no tenga una bandera azul. Pero eso no está en el contrato ya por el que accedió a la concesión, bueno, Sassi. Estaba en el contrato, pero esto es un contrato del año, se adjudica en el año 2005. Desde el año 2007, que yo no te voy a decir la edad que tenía, pues se empieza a pagar el canon de Enmasa a Sasir. En el año 2012, un gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista, cuando se estaba pagando el canon de Enmasa a Sasir, sube las tarifas del agua y nosotros lo estamos actualizando por una situación de subida brutal del coste energético, donde el gobierno del Estado nos mantiene la misma subvención, pero donde nosotros hemos conseguido que el canon se empiece a devolver, que se destraben las inversiones. Es decir, es que el escenario es totalmente distinto. Y así todo se nos acusa, insisto, cuando seguimos informes técnicos, de recurrir a una decisión que yo no voy a entrar a valorar. Oiga, es una decisión respetable de la Comisión de Precios, pero los técnicos dicen que es recurrible. Vamos a ver quién acaba teniendo la razón. Carlos Tarife, nos hemos pasado del tiempo, pero yo creo que hemos tocado asuntos que son muy interesantes y sobre todo muy decisivos de cara al futuro de una ciudad a la que usted aspira a ser alcalde en las próximas elecciones. Ya hoy ha sido designado candidato oficial. Desde aquí, bueno, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, por haber accedido a nuestra llamada y haber respondido a todos los asuntos, incluso algunos bueno, que no le tocan tan de cerca, pero sobre los que el Partido Popular tiene pues, un voto y una decisión que es fundamental, ¿no?, en el devenir de los mismos, como puede ser en el Museo Rodin. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y a disposición cuando quieran traerme aquí para debatir o para entrevistas como esta. Pues muchísimas gracias. Carlos Tarife será el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones de mayo de 2023. Con él hemos tratado asuntos de máxima actualidad, asuntos que seguiremos pues lógicamente tratando con otros invitados y otros protagonistas que puedan opinar sobre estas cuestiones, porque nos preocupa, por supuesto, mucho lo que ocurre en Santa Cruz de Tenerife, como nos preocupa todo lo que ocurre en el resto de 87 municipios de Canarias. Nosotros les deseamos que pasen un feliz año. Seguimos con nuestra programación especial de Navidad, pero también seguimos con nuestros espacios de entrevistas. Volvemos el próximo lunes con más preguntas y más asuntos de actualidad. Insisto, que pasen un feliz año.